Mente sana en cuerpo sano. Radio Mujer presenta Nutrición y Vida, una guía práctica para llevar una sana alimentación, llenarte de energía y sentirte bien durante todo el día. Nutrición y Vida, con Luisa Ortega. Iniciamos. (7:07 de la mañana), muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los lunes, tenemos preparado para ti un programa muy interesante que estoy segura que te va a dar herramientas para poder tomar mejores decisiones, sobre todo a ti que eres una persona que quizás ya está haciendo ejercicio, y entonces el programa del día de hoy estoy segura que te puede servir. Vamos a estar hablando sobre nutrición deportiva con Marcela Torres Moreno, especialista en nutrición, precisamente deportiva. Les platico que los nutriólogos, cuando estamos estudiando, al final, sobre todo de la carrera, tenemos que ir como decidiendo hacia dónde vamos a dirigir nuestra práctica profesional. Y entonces se divide en varias partes. Tenemos la parte como de comedores industriales, donde es un enfoque más como de crear menús, hacer costos, revisar calidad de alimentos, temperaturas de refri, certificaciones, etcétera, ese tipo de cosas. Que habrá personalidades dentro de los nutriólogos que les permitan hacer ese tipo de manejo de alimentos y manejo para cierta cantidad de alimentos para cierta cantidad de gente, ¿no? El manejo de los alimentos de manera inocua, es decir, que no vayan a causar enfermedad, es complicadísimo. Y es una rama de la cual nos podemos, de lo que podemos hacer los nutriólogos, ¿no? Esta otra rama, que sería lo clínico, que es lo que a mí me gusta, que es hablar de pacientes enfermos, donde hablamos de su situación específica de salud y la probable solución, o la nutrición, que también se llama hospitalaria, que es donde se hacen cálculos de nutrición enteral y parenteral, o sea, por alguna parte del tubo digestivo o a través de la vena, que eso se usa mucho en hospitales. Y tenemos también otra rama que sería la nutrición deportiva. La nutrición deportiva es otro mundo, ¿sí? Es completamente diferente porque implica una situación diferente, que es la actividad física, y no es nada más si tú te estás moviendo media hora diaria o quizás una hora diaria, no, estamos hablando de deportistas. Y en mis tiempos, cuando yo estudiaba, hablábamos de la definición de un deportista o el deportista de alto rendimiento, etcétera, y entonces nos dábamos cuenta que cada uno de los deportistas, igual que cada uno de los pacientes, aunque no hagan ejercicio, tiene que ser tratado de manera completamente diferente, porque entonces los requerimientos energéticos, de proteínas, de carbohidratos, de minerales, de vitaminas, de cada una de las disciplinas va a tener, pues obviamente que ser individualizado. Porque, por ejemplo, les platico me tocó en alguna ocasión conocer a un chavo que hacía natación. Se despertaba a las 4 de la mañana a nadar, a las 4. Y entonces hacía sus primeras 4 horas, sí, así como lo escuchan, sus primeras 4 horas de 4 a 8 en la mañana. Ya luego se iba a estudiar, hacía lo que tenía que hacer, y saliendo de todos sus pendientes, sí, Toño ya me puso cara de ¿cómo? 4 horas y luego hacía más. Sí, claro, eso se llama deportista de alto rendimiento. Lo que hacía en la tarde, les estoy inventando porque no me acuerdo de los horarios, pero más o menos como de 6 a 8 de la noche, entrenaba ejercicio de fuerza o lo que le tocara dentro de su disciplina. Y entonces este era un esquema de 6 horas por día y era diario. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un deportista donde eras 6 horas. Llegué a conocer deportistas que hacían 8 horas de entrenamiento al día. 8 horas, se llama profesionales, o sea, a eso se dedican. Y podrías decir, qué chido, ¿no? No hacer nada más que hacer ejercicio. Pues sí, pero no, porque la verdad es que tienen que cuidarse tanto porque de eso viven, que a veces no pueden poner en riesgo como su integridad física. Entonces cualquier cosa que sea ponerse en peligro, no la pueden hacer. Por ejemplo, si algún día se les ocurriera hacer algún deporte extremo, pues no pueden, porque si de eso estás viviendo y tienes algún contrato firmado y te vas a poner en riesgo y te lesionas, pues entonces ya no vas a poder cumplir el contrato, ¿no? Entonces, sí es todo un tema, y desde el punto de vista nutricional, tienen que ser pacientes increíblemente
disciplinados, porque si no son pacientes que empiezan a perder peso muy rápido, que además esta pérdida de peso no necesariamente va a ser de grasa, porque como son pacientes que se mueven tanto, tienen una mayor cantidad de masa muscular en la mayoría de los casos. Y entonces, si dejan de moverse, empiezan a perder o tienen el riesgo de perder esta masa muscular. Para entender cómo mantenerse o cómo, si tú eres un deportista o conoces a alguien que es deportista, vamos a estar platicando de cómo se hacen los cálculos más o menos de las cantidades de calorías dependiendo de la actividad física que hagas. Así es que si tú tienes alguna duda o tienes a alguien cerca que tenga una duda, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, mandarnos un mensaje de WhatsApp a través del 333 822 3208, seguirnos a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido y en Radio Mujer 1040. También recuerda, Austin, que puedes marcarnos línea directa 512 672 8657. Y quiero aprovechar estos últimos segunditos que me quedan de esta primera parte del programa para platicarles que tuve la hermosa oportunidad de ir al curso de Adriana Esteva, que estuvo con nosotros aquí en Guadalajara, de 9 a 7 de la noche en el curso Comiéndome mis emociones. Y de verdad les digo que va a estar en agosto nuevamente, creo que es el 6 y 7 de agosto, donde vale mucho la pena tomar el curso. Es un curso de conciencia, de entender aquí y el ahora de cómo estamos haciendo las cosas, y yo creo que es un curso que a todos nos deberían dar desde niños, de ir entendiendo cómo nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones alimentarias son mucho más profundas de lo que nos podríamos imaginar. Así es que bueno, recomendadísimo el curso. A todas las que me están escuchando que tomaron el curso, un placer haber estado con ustedes, un honor habernos acompañado este fin de semana en este proceso tan bonito que estamos iniciando juntas, y que de verdad invito a todo aquel que nos esté escuchando a empezar a vivir con un poco más de conciencia, y a que en cuanto tengan la oportunidad se metan a la página de Adriana Esteva para que se pongan a ver lo del curso, que es el 6 y 7 de agosto. Quédense con nosotros en Radio Mujer. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de nutrición deportiva con Marcela Torres Moreno. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema súper interesante. Vamos a platicar acerca de nutrición deportiva. Antes de irnos al corte les estaba yo explicando que los nutriólogos nos podemos dedicar a diferentes cosas porque el mundo de la nutrición es tan amplio que no podemos ser especialistas en todo. Es toda una parte específica donde los especialistas en eso tienen que dedicarse al 100%, que se llama nutrición en el deporte, porque implica una serie de mecanismos que no son tan fáciles de entender, y no podemos andarnos distrayendo que si eres clínico y que si eres de comedor industrial y además lo deportivo, ¿no? Entonces, quien es especialista en deportes es el día de hoy Marcela Torres Moreno. Marcela, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Me encanta que hayas podido recibirnos la llamada, Marce, para podernos orientar y que todos aquellos que están interesados en entender cómo funciona esto y cómo se define la nutrición deportiva, pues empapen un poquito más. Yo les decía también, Marce, que, bueno, un deportista no es cualquiera que se ponga a hacer ejercicio, sino que tiene ciertas definiciones. ¿Por qué no primero ponemos sobre la mesa qué significa ser deportista para saber si la nutrición es adecuada o no para alguien en esta clasificación? Bien, para empezar, pues se divide lo que es el deporte, tiene diferentes clasificaciones. Vamos a platicar lo que en general se maneja en la población, que es una persona activa, que es una persona que por lo menos hace 30 minutos de ejercicio, no necesariamente deporte. Actividad física implica que camines, que hagas muchísimas actividades, que te mantengas bastante activo. Deporte se dividiría más bien en recreativo y de alto rendimiento. Obviamente el recreativo es la mayor parte de la población, somos recreativos, y un grupo más pequeño es de alto rendimiento. La diferencia principal es el tiempo y la intensidad y la duración del ejercicio. Obviamente los de alto rendimiento pues tienen un entrenamiento por lo general arriba de 2 horas con una intensidad fuerte,
y que lo hacen diario y tienen una meta objetivo que sería la competencia. Por lo tanto, ahí sí la alimentación debe de ser muy especializada y la hidratación también. Y regresándonos al grupo de los deportistas recreativos, por lo general deben de llevar una alimentación, pues yo diría que igual que la población, con algunas recomendaciones más específicas nada más. Ahora, más o menos, ¿cuánto tiempo debe de hacer una persona para considerarse que es deporte recreativo y no solo a la actividad física? ¿Más de 30 minutos al día? Pues... ¿O sería... Normalmente, ¿cómo los clasificas tú? O sea, si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo nada más hago 1 hora 3 veces por semana, ¿lo clasificas como una persona que sí es deportista y tiene que hacer ciertas modificaciones? Bueno, deportista más bien que ya me platiqué que va, por ejemplo, toman una clase de baile, están en zumba, toman 1 hora de spinning, van al gimnasio. Una persona que no le consideramos como deportista es la persona recreativa, pero perfectamente si me pueden decir que hacen diario, caminan 30 o más minutos, pues una persona activa, en forma fuerte, pero no deportista. O sea, el deporte de la caminada no se considera así. Correcto. Caminar es recreativo. Arriba ya de lo que empieza una clase en especial, una disciplina específica, pues ya es un deporte como tal. Perfecto, entendidísimo. Ya, o sea, solo caminar no lo vamos a considerar deporte, eso queda clarísimo. Y si estás haciendo alguna clase, ya podría el profesional de la salud empezar a hacer una definición específica de tu cantidad de agua o de nutrientes que necesitas en el día. Correcto. Bien, platícame, Marcela, entonces, para la población en general, vamos a suponer que alguien que está yendo a clases, como tú lo mencionabas, 3 o 4 veces por semana y que no solo camina, sino que hace algo más. ¿Cómo definir la cantidad de energía que necesita en un día? Bien, ya te platico. Siempre es importante que antes que nada recuerden que deben de comer bien, porque para tener un bienestar, una mejor calidad de vida, para que se sientan, se vean mejor, rindan mejor en todas sus actividades, en su trabajo, y si compiten o tienen una meta específica del deporte, con mayor razón, y que gocen de una vida saludable, ¿no? Eso es algo que siempre me gusta recordar. Ahora, ¿qué cantidad de calorías? Bueno, existe lo que se llama el metabolismo basal, que es la energía que gastamos para mantenernos vivos, es la energía que se gasta que el organismo gasta para que funcionen bien todos sus órganos. Alrededor de 1000 a 1800 son el metabolismo basal tradicional que todo el mundo tenemos. Entre 1000 y 1400 es en el caso de las mujeres, es lo que yo he visto en mi experiencia, y alrededor de 1400 hasta 2800 cuestión del metabolismo de los hombres. A eso se le debe de aumentar el gasto que tiene uno en su actividad física. Por ejemplo, una mujer que pese 56 kilos y camina 1 hora, pues aproximadamente está gastando 288 calorías. Esa misma mujer, o vamos a poner el caso ahora de un hombre que pese estándar 74 kilos y también está haciendo un ejercicio en el gimnasio de 50 minutos, aproximadamente está gastando 470 calorías, ¿no? Correctísimo, o sea, cada cálculo de la cantidad de energía que necesita el paciente va a tener que ser en función de su género, en función de el peso, por lo que estoy escuchando, y de los minutos del tiempo que hagas el ejercicio. Correcto. Ahora, y hay una tabla muy amplia que nosotros utilizamos cuando van a consulta y ahí les calculamos específicamente la cantidad de calorías que está gastando y hasta puede ser variable cada día, ¿no? Entonces la alimentación se guía, puedes decir martes, jueves y domingo, que es más fuerte el entrenamiento, le pones una cantidad de calorías y los demás días es más bajo, le cambias también la alimentación. Ah, estás hablando de algo muy interesante, entonces tiene que ver el tipo de ejercicio que estás haciendo.
Por supuesto. Porque entonces el tipo de ejercicio pues depende de la intensidad, ¿no? O sea, o la intensidad del tipo, es como que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Intensidad y tipo de ejercicio, vamos a tener que tomarlas en cuenta. Marcela, hay muchos mitos con respecto a lo que se tiene que hacer cuando empezamos a hacer ejercicio o cuando ya tienes algún tiempo pero te atoras. Entonces, hablando específicamente de cuando un paciente va a iniciar su actividad física, ¿de verdad es tan necesario que empiecen a comer mucho más, sobre todo pensando en un paciente que tenga diagnóstico de sobrepeso? No, mucho más no. Una persona, con ese panorama, una persona que tiene sobrepeso obviamente va a empezar caminando, y ya que se sienta bien varios días caminando, puedes empezarle a decir que después de lo que es el periodo, vamos a decir, de 10 minutos de caminar tranquilo, que empiece a calentar su cuerpo para que siempre, antes de eso, hay que hacer flexibilidad, y entonces ya caminas 10 minutos, ya está totalmente preparado tu cuerpo caliente, vamos a decirle así, para que prevengas lesiones. Entonces ya puedes aumentar unos 10, 15 minutos con una intensidad mayor, es decir, caminas más rápido, mueves más tu brazada de las piernas, tu amplitud de la zancada de las piernas se vuelve más intenso, y ya a los siguientes 10 minutos ya le vuelves a disminuir un poquito la intensidad. Ya que tienes más tiempo caminando así, yo ya le diría entonces que buscar alguna clase de algo que le guste, por ejemplo la natación. A una persona con sobrepeso es muy buena la natación, o lo que es bicicleta estática, porque también hay de las que te sientas y no necesariamente la tradicional bici, porque las personas con sobrepeso deben de cuidar mucho no lastimarse el golpeteo con las articulaciones. Correcto. Regresando al corte, Marce, te voy a pedir que nos sigas platicando de manera tan puntual como lo has hecho hasta ahora. ¿Cómo vamos a poder decidir qué comer si estamos ya, ahora sí, empezando a hacer un ejercicio que se pueda considerar una actividad física ya más allá de lo normal, más allá de la caminata, ya pudiendo entender como un deporte? Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AMA. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca de nutrición deportiva. Ya nos explicaba de manera muy muy puntual Marcela Torres Moreno, especialista en nutrición deportiva, acerca de cómo se tiene que hacer el cálculo de la cantidad de energía que necesitas dependiendo de tu género, tu peso y la actividad física que estés logrando en ese momento. ¿La tenemos ya en la línea por acá? Sí, perfecto. Marcela, nos quedamos también platicando acerca de que si un paciente está pensando en comenzar con la actividad física y tiene sobrepeso, a veces se vive con la fantasía de que no, pues es que está haciendo un montón de ejercicio, ¿no? Entonces sienten que tienen que empezar a comer muchísimo más, porque además también se creen esta idea de que cuando te mueves mucho tienes que comer mucho. Ya nos explicabas que no necesariamente tiene que ser así, que al contrario, que al principio el paciente tiene que ir haciendo una actividad física moderada, que es la caminata, ir aumentando la intensidad y complementarlo con la flexibilidad y el calentamiento para evitar las lesiones, y que sobre todo cuando los pacientes tienen sobrepeso, nos explicabas que tienen que cuidar el golpeteo con las articulaciones y que las recomendaciones pues son ejercicios como la bici fija y la natación. Bien, entonces, en cuanto a comida, paciente con sobrepeso que quizás ya logró empezar a caminar, que a lo mejor ya está tomando 2 o 3 veces por semana la natación, ¿qué tanto más tiene que comer de lo que estaba comiendo antes? ¿Es una cuestión de cantidad o tendrá más que ver con la calidad de alimentos? Correctamente dijiste, la respuesta es la última, tiene que ver con la calidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene sobrepeso, qué bueno que empezó a hacer ejercicio, y lo fundamental es que baje de peso, por lo tanto no podemos incrementar la cantidad de calorías. Para que esta persona baje de peso tiene que haber un déficit de por lo menos 250 a 500 calorías diarias. Por lo tanto, al contrario, aunque estés haciendo ejercicio, anteriormente habíamos mencionado que quemas, vamos a decir, desde 200 hasta 400 calorías
Eso depende mucho de tu peso y de la intensidad de tu ejercicio, bueno, de que estés caminando o haciendo un ejercicio tranquilo. Realmente es poca esa diferencia de quema de calorías, y la persona que va a bajar de peso debe de bajar un poquito la cantidad de calorías consumidas para que tenga un resultado finalmente, que es lo que se busca. Por lo tanto, debe de consumir, al contrario, igual, pero yo le bajaría posiblemente 200 calorías máximo, menos de lo que está acostumbrada a consumir, que eso quiere decir quitar 2 o 3 porciones nada más, pero lo más importante es que tenga un equilibrio entre los grupos de alimentos, recordando, como el plato del bien comer en México, que tenemos que consumir antes que nada abundantes frutas y verduras, que son los que nos van a dar las vitaminas y minerales. Con cuidado, suficientes carbohidratos, que son los cereales, granos y derivados como el arroz, tortilla, bolillo. Eso en cantidad moderada. Y por supuesto también controlando lo que es los alimentos que nos aportan proteínas, que básicamente son alimentos de origen animal, y las leguminosas como frijoles, lentejas, habas, chícharos, ¿no? Correcto, que suena a algo, híjole, la verdad es que muy, muy, muy atractivo, o sea, al empezar a poner atención un poco más en la calidad de los alimentos, pero sobre todo, si hay la necesidad de la pérdida de peso, pues con este déficit necesario para la pérdida. Ahora, vamos a platicar, Marce, de alguien que ya hace unas 5 veces por semana una actividad física, como sería, no sé, la natación, el spinning, el baile, etcétera. ¿Cómo calcular, por ejemplo, la cantidad de las proteínas y en qué horario comérmelas? ¿Es necesario pensar en suplementarlas? ¿Se puede hacer solo con alimentos? ¿Cómo funcionaría? Mira, antes que nada, antes de platicar de la famosa proteína que está un poquito de moda, yo les recuerdo que una persona ya deportista, la fuente principal de energía es lo que tiene que cuidar. ¿Para qué? Para que se sienta bien y que también realice su ejercicio con cuidado y que no vaya a correr ningún riesgo de que se le baje la presión, se le baje la glucosa. Y aparte, si no consumes la suficiente energía, pues no vas a rendir bien en tu día y en el ejercicio, en tu deporte. Entonces, la fuente principal de energía para un buen rendimiento físico es a partir de los carbohidratos o hidratos de carbono, que ¿cuáles son? Recordando de nuevo, son cereales, granos y derivados, y aquí también en carbohidratos se considera la parte de carbohidrato que te da una leguminosa como frijoles, camote, papa. Entonces, esto lo menciono mucho porque en mi experiencia en la consultoría siempre les pregunto, ¿cómo te sientes? Y casi todo el mundo me dice, ay, a veces cansado, débil, mareado, después de entrenar a veces ya estoy cansado y me quiero dormir, o en el trabajo ya se me baja la energía. Y eso es porque a veces, como le tienen mucho miedo a los carbohidratos, no los consumen posterior al entrenamiento tampoco, y pues obviamente no van a rendir adecuadamente, y es lo que más se limita esas reservas de carbohidrato en un deportista. Ahora, contestando la pregunta de las proteínas, por lo general el cálculo que hacemos los nutriólogos va de 1 gramo hasta máximo 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ya si es un deporte muy específico, como ya de muy alto rendimiento, donde implica, por ejemplo, halterofilia o levantamiento de pesas, algún deporte ya muy, muy, muy específico que implique mucho requerimiento de masa muscular, pues sí nos pasamos un poco más arriba de los gramos de kilogramo por gramos de proteína, perdón, por kilo de peso. Por kilo de peso. Cuando hacemos esos cálculos nos damos cuenta que realmente no hay un déficit. Como una problemática, no existe un déficit, no es común encontrar un déficit de proteína. Pensamos que no consumimos suficiente, pero la mayoría de la gente nos pasamos del consumo a veces de proteínas sin darnos cuenta. En casos especiales en niños, pues ahí sí a veces no consumen lo que necesitan de proteína, porque nada más pican o no se lo quieren comer. Pero en los adultos no veo yo esa limitante. Ahora, si sí quieres aumentar masa muscular, aumentas un poquito la proteína, y yo siempre, primero, en la primera consulta, veo cómo se adapta a unos buenos hábitos alimentarios, y ya en la siguiente consulta vemos cómo va
les hago una medición de composición corporal y si veo que sí está aumentando masa muscular, nos quedamos con la alimentación saludable y adecuada. Si esa persona ya con la experiencia de poner en práctica lo que yo le estoy diciendo y aún así no aumenta masa muscular, comparándolo con algo real, palpable que puedes hacer en la composición corporal, entonces sí, si ya no hay aumento, ya le puedo dar alguna suplementación bien dirigida, muy sencillo. El suplemento, no me gustan todos los que hay a veces con ciertas sustancias ya peligrosas, simplemente que sea puros aminoácidos específicos y cantidades adecuadas y monitoreándolo, no se automedique ni compre el que le recomienda el vecino o dice la revista, sino que tiene que ser con control, con guía. Perfecto, me encanta que lo estés expresando de esta manera, Marce, porque existe mucho la manía de que es que mi primo me dijo que esa estaba re buena. A ver, no. Es primero lo que nos está diciendo el profesional de la salud a través de una evaluación donde se checan los hábitos. Se hace cambio de hábitos. Hay pacientes que con solo eso la libran. Es aumentas, mejoras, agregas, quitas, etcétera. Es una serie de cosas que el profesional de la salud te tiene que dirigir. Cambio de hábitos. Si después de los cambios de hábitos se hace, como tú nos explicas, valoración y se ve que se necesita más proteína para la conservación de la masa muscular, se hace. Si después de eso, con alimentos, el paciente a ese paciente no es suficiente, entonces sí, se agrega la suplementación. Entonces es todo un proceso donde no nos podemos brincar pasos porque podríamos poner en riesgo nuestra salud, que es creo que hacia donde pudiera ir dirigido la restricción, ¿no? Si nosotros empezamos a tomar el consejo del vecino, de lo que mi prima hizo, de lo que hace 10 años hice y me funcionó, yo no soy la misma paciente que fui hace 10 años, ni siquiera probablemente tenga las lesiones o la capacidad muscular de hace 10 años o la condición metabólica de hace 10 años. Entonces tengo que ir con el profesional de la salud, llevar el proceso y hacerlo con cuidado y por supuesto hacerlo con alguien que de verdad sea profesional, no nada más con alguien que me diga, pues échate tus 5 gramos de proteína por kilo de peso, mira, esta está bien buena, ¿no? O sea, hay que hacer una serie de pasos previos para la decisión o no de un suplemento que, como bien mencionas, no puede ser todos esos que tienen más de 7 nombres impronunciables en sus ingredientes. Quédate con nosotros, Marce, regresando del corte vamos a seguir platicando acerca de nutrición deportiva. Estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy estamos platicando de nutrición deportiva con nuestra invitada del día de hoy, Marcela Torres Moreno, que ya nos explicaba de manera muy profesional que lo que un deportista necesita tiene que ver primero, y me encantó que lo pusiera así, primero con carbohidratos. No, Luisa, pero esos engordan. No, a ver, vamos a tratar de dejar la satanizada de lado y entender que ningún alimento tiene la capacidad por sí solo de engordarte, por sí solo ninguno, así es que no inventen, no, es que la papa engorda, ¿quién les dijo? O sea, los alimentos solitos no hacen eso, no te crean o nada, el sedentarismo, la no actividad física y el exceso de calorías sí pueden crear un sobrepeso o una falta en la capacidad de la pérdida, pero por comer papa engordar, híjole, sí está bien difícil. Créanme que Marcela y yo, que nos dedicamos al tema pues de la nutrición, en serio, nos damos cuenta de cuando se necesita un aumento de masa muscular, créanme, es muchísimo más lento y muchísimo más difícil de lo que se imaginan. No por comerse un poco de papa o un poco de frijoles van a subir de peso. Ojalá tendríamos menos problemas con algunos pacientes, ¿no, Marce? Totalmente de acuerdo. Ahí, si me permites, es recordarles que finalmente es como bien decías, es el balance. Imagínense una balanza finalmente de las tradicionales, donde si tú consumes 2,000 calorías, pero estás gastando 2,000 calorías, perfectamente te vas a mantener en peso. Es lo mismo que si tú quieres bajar de peso, es nada más consumir un poco menos de calorías de las que estás gastando. Y si quieres aumentar masa muscular, hay que consumir un poquito más de calorías de todos los grupos de alimentos, cuidando un poquito más las proteínas, pero un poquito más nada más de lo que estás consumiendo, de todos los grupos de alimentos, como tú bien dices.
Y nos explicabas también de manera muy, muy puntual que las proteínas ya dijimos que no te las tienes que comer en exceso, realmente es muy fácil conseguirlos de una dieta que sea balanceada y sería extraordinario el caso en el que el paciente necesita grandes cantidades de algún suplemento. ¿Cuál sería el riesgo, Marce, para todos aquellos que nos escuchan de estar consumiendo proteínas de más? Vamos a suponer que si lo normal es hasta 1.8 gramos de proteína por kilo de peso, vamos a suponer que alguien tuviera la recomendación de comer 5 gramos y no estar haciendo la actividad física adecuada. ¿Cuál sería el riesgo para la salud? Yo creo que el riesgo más importante de cuidar es el daño renal. Obviamente el trabajo excesivo que se le está haciendo constantemente al riñón, pues va a tener problemas muy fuertes. Exactamente, tuvimos recientemente una mujer que no reportó que tenía un poquito de problemas renales y quería aumentar masa muscular y empezó muy fuerte su entrenamiento, pero sin reportar. Es la responsabilidad de reportar que tiene algún problema renal. Entonces, total, empezó a tomar mucha suplementación y cayó en una crisis muy, muy fuerte. Tuvo que estar hospitalizada y ya finalmente la recomendación es que ya no puede hacer ejercicio, ¿no? Entonces, sí hay riesgos muy fuertes, de mucho cuidado, y algo leve, me dicen, bueno, yo no voy a llegar a ese extremo, yo les digo, bueno, si tú te excedes, la mitad de la proteína sí la vas a utilizar como su función, pero la otra mitad, el exceso, lo vamos a acumular como grasa. Entonces, pues no creo que nadie queramos estar acumulando día gratis y es la forma más cara para acumular esa grasa. Claro, me gusta que lo hayas puesto así, es bien caro. O sea, el exceso de proteínas sí se puede ir, o sea, todos los excesos de todos los macros, de todos los alimentos, se pueden ir a grasa y desde la proteína, tan fácil que sería moderarla, ¿no? Marcela, no sé si pudieras darnos en este momento tus datos, ¿dónde pueden localizarte los radioescuchas para tener una evaluación con una profesional de la salud? Que además me gustaría que nos platicaras, ¿está certificada en qué y por qué sería importante ir con una profesional como tú, con una certificación? Bueno, estoy certificada en el Colegio Mexicano de Nutriólogos en México y también hice especialidad en nutrición deportiva. Y bueno, he hecho varias certificaciones de varios niveles, ¿no? Como por ejemplo el American College of Sports Medicine, que es el colegio americano de medicina deportiva en Estados Unidos, en fin. Y donde me pueden buscar es de varias formas. Yo diría ahorita inmediatamente que si pueden apuntar en mi celular es el 333-170-9222, lo repito, celular 333-170-9222, y también me pueden buscar en mi correo electrónico que es marcela@wellness, que es WELL N de no, .mx. Y tengo una página también que es nutrisport.com.mx, donde también ahí me pueden localizar. .mx, perfecto. Nuevamente el celular 333-170-9222, a través del correo electrónico en marcela@wellness.mx, wellness como bienestar, es WELLNE wellness.mx, y a través de la página nutrisport.com.mx. Bien, Marce, un último mensaje que quieras dejarle a los radioescuchas. Todavía tenemos unos 2 o 3 minutitos más. Perfecto. Bueno, antes que nada, sí quisiera aprovechar, no sé si me lo permitas, invitarlos a un reto que estoy empezando este miércoles. Uh-huh. Y es exactamente invitar a la gente a que hagan una dieta muy saludable, sin azúcar, y que les ofrecemos hacer un mes gratis de ejercicio en un gimnasio, y aparte les hacemos 2 veces un estudio muy especializado es una metodología que se llama bioimpedancia eléctrica, donde les vamos a hacer el antes y el después del mes para que vean el porcentaje y kilos que tiene de grasa, de masa muscular, de agua, y cómo andan tanto en su metabolismo, lo que es las proteínas, minerales, etcétera, y les damos en segmentos de su cuerpo
como tienen en el brazo derecho, izquierdo, tronco, piernas, muy específico su composición corporal, para que vean los cambios reales en su cuerpo después de tener una dieta saludable, obviamente restringida en lo más posible en azúcar principalmente, ¿no? Que me llamen a mi celular y con mucho gusto les doy los datos del reto. Luego, por otro lado, sí recordarles que coman varias veces al día, no vayan a eliminar los carbohidratos, coman suficiente proteína, sobre todo después de hacer ejercicio, con que en la primera hora post ejercicio coman carbohidrato y proteína, perfectamente van a poder nivelar muy bien lo que hablábamos de poder aumentar su masa muscular o mantenerla, que consuman en forma controlada las grasas, que se hidraten muy bien, deportistas de 3 a 4 litros de agua durante todo el día, y más ahorita en la época de calor es indispensable, y si no se hidratan bien puede haber riesgos graves a la salud si no están bien hidratados. Que no le tengan miedo a las bebidas hidratantes, sobre todo gentes que sudan mucho, intensidad alta y que es de alto rendimiento. Correcto, que no le tengan miedo, porque es necesario estar teniendo o adquirir de manera adecuada los electrolitos, porque si no la gente anda con síntomas de cansancio y le andan echando la culpa a cualquier otra cosa menos a entender que están deshidratados, ¿no? El cansancio es un síntoma, es un signo, es tardío de la deshidratación. Entonces ahorita está haciendo muchísimo calor en Guadalajara, qué bueno que lo mencionaste, Marce. De verdad, pónganse las pilas en estarse hidratando, sobre todo si están haciendo actividad física. Marcela, muchísimas gracias, y para todos aquellos que quieran empezar este reto, es el próximo miércoles, pero hay que hablar al celular de Marce para que se pongan las pilas. Va a ser, me encanta que lo hayas dicho, sin azúcar, mes en el gimnasio y a través de una evaluación antropométrica que es muy específica, donde vas a poder saber qué cantidad de grasa, músculo y cantidad de líquido hay por partes en tu cuerpo, pero hay que hablar para preguntar. 333-170-9222. Marce, muchísimo gusto de haberte conocido, aunque sea en teléfono, y espero tenerte dentro del próximo mes con un tema igual de interesante que este. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí lo tienen, nutrición deportiva con una profesional de la salud, para que se metan a la página. Realmente vale la pena que lo hagan a través de la bioimpedancia. Es algo muchísimo más adecuado y no hay muchas bioimpedancias en Guadalajara, así es que yo los invito a que se pongan las pilas y en las manos de una profesional que de verdad los va a ayudar. No alcanzamos a hacer la pregunta acerca de lo que nos están diciendo aquí en WhatsApp. Me preguntan de un multinivel que vende proteínas y demás, ¿qué opinamos? Son de excelente calidad, o sea, la marca que me están diciendo es de excelente calidad, el teléfono 2591. Simplemente los productos que son nutricionales son muy altos en azúcar, o sea, son para deportistas, no para paciente que quiere perder peso, pero tienes razón, tienen muy buena marca, pero también tienen muy buena calidad, así es que bueno, si estás con un profesional de la salud que te indique cómo tomártelos, creo que estás en buenas manos. Quédense con nosotros, estás en Radio Mujer, te dejamos en un programa más del Dr. Gilberto Priego.